Oye, Mateo, ¿sabías que en Japón es de mala educación dejar propina en los restaurantes? ¿En serio? No lo sabía. Pensaba que dejar propina era algo universal, como en Estados Unidos, donde si no dejas el 15 o 20% te miran raro. Pues en Japón se considera un poco ofensivo, como si pensaras que el empleado no cobra bien o necesita limosna. Ellos valoran mucho el trabajo bien hecho por principio, no por incentivos. Interesante. Yo una vez dejé propina en Kioto y el mesero me siguió hasta la puerta para devolvérmela. Me sentí tan incómodo. ¡Ay, qué vergüenza ajena! Pero bueno, cada país tiene su lógica. Por ejemplo, en muchos países árabes, rechazar comida o bebida que te ofrecen puede parecer descortés aunque no tengas hambre. Sí, eso lo leí. Allá la hospitalidad es sagrada. Aquí en España, si alguien te invita a una caña, esperas que pague. Pero allá invitan con orgullo. Exacto. Y en India, por ejemplo, comen casi siempre con la mano derecha, nunca con la izquierda, porque la izquierda se considera impura. Qué curioso. Yo intenté comer con la mano en un restaurante indio y terminé con arroz hasta en el pelo. Pero me encantó el sabor, la verdad. A mí también. La comida con las manos, cuando te acostumbras, tiene algo muy humano, más directo. Totalmente. Oye, y hablando de costumbres raras, ¿sabías que en Islandia los niños dejan sus zapatos afuera de las guarderías y entran descalzos? Sí, lo vi en un documental. Dicen que ayuda a crear un ambiente más limpio y relajado, como en casa. Suena lógico, la verdad. Aquí en el sur, con este calor, a veces entro a casa y ¡zas! Me quito los zapatos al instante. Yo igual. De hecho, cada vez más gente en España empieza a pedir que no se entren con zapatos a casa. Dicen que es más higiénico. Y más cómodo. Oye, ¿y qué me dices del siesta aquí? En otros países les parece increíble que nos tomemos una siesta después de comer. Claro, en EU o Alemania piensan que somos vagos, pero para nosotros es parte del ritmo natural del día. Después de un almuerzo fuerte, el cuerpo pide descanso. Pues tiene que probarlo. A ver quién aguanta sin dormir una horita después de un buen plato de paella. Cierto. Oye, otra cosa curiosa. En Suecia, los padres pueden tomar baja compartida de hasta 480 días entre los dos tras tener un bebé. ¡Qué bueno! Aquí también está mejorando, pero aún hay empresas donde un hombre pide baja paternal y lo miran como si estuviera loco. Poco a poco cambia. Las costumbres evolucionan, pero siempre con raíces profundas. Total. Al final, todas esas tradiciones, por distintas que parezcan, buscan lo mismo, ¿no crees? Justo, sentirse en casa, aunque el mundo sea enorme. ¡Qué profundo! Y encima sin haber tomado café todavía. Diego, ¿tú crees que en todos los países se celebra la Navidad igual? Uf, ni por asomo. Aquí en España hacemos la cena del 24, los regalos el 6 de enero con los Reyes Magos, pero en otros sitios es todo distinto. Sí, yo estuve en Canadá una vez y allí lo principal es la noche del 24. Árbol, Papá Noel, calcetines colgados y todo gira alrededor de esa fecha. Pues en muchos países africanos ni siquiera es feriado, o lo celebran de forma muy local, más religiosa, sin tanta parafernalia comercial. Lo imagino. Y en Japón, ¿sabías que la Navidad no es tan familiar, sino más romántica? Es como el día de San Valentín aquí. No me digas, ¿en serio? Sí, sí, los jóvenes salen a cenar, reservan restaurantes con meses de antelación y muchos comen pollo frito de KFC. KFC, pero qué locura. Ya sé, resulta que en los años 70 lanzaron una campaña. Celebra la Navidad con Kentucky Fried Chicken y ahora es toda una tradición. No puedo creerlo. Pollo frito en vez de pavo o marisco. A mi abuela le daría algo. Pobre abuela. Pero oye, también hay sitios donde ni siquiera es invierno en diciembre. En Australia, por ejemplo, la gente va a la playa, hace barbacoas y se baña en el mar el 25. ¡Qué cambio de escenario! Imagínate, Papá Noel con traje de baño y gafas de sol. Exacto, y algunos hasta lo pintan surfeando. Eso sí que es adaptarse al clima. Oye, ¿y en Rusia no celebran en enero? Sí, el 7 de enero, porque siguen el calendario juliano. Y aunque ahora muchos también festejan el 25, lo tradicional es después. Fascinante. Cada lugar le pone su sello. Hasta los nombres cambian. Santa Claus, Papá Noel, Babbo Natale... Y en Finlandia dicen que vive de verdad en Rovaniemi. Tienen un parque temático y todo. Claro, y te escriben cartas desde todas partes del mundo. Mi sobrino le escribió uno diciendo que quería una Play y una bici. Y le llegó una postal firmada por él.
¡Qué tierno! Aunque en algunos países no existe Papá Noel, sino figuras como el Niño Jesús o los Reyes Magos. ¿Como aquí? Yo de pequeño pensaba que los reyes eran reyes de verdad, viviendo en Oriente Medio, organizando camellos cargados de juguetes. Ya sé. Y yo creía que Melchor, Gaspar y Baltasar tenían oficina en el cielo, revisando listas como jefes de recursos humanos. Este año ha sido bueno, pero cuidado con el hermano pequeño que rompió 3 floreros. Justo. Al final da igual cómo se celebre. Lo bonito es que une la gente, ¿no? Totalmente. Familia, comida, regalos simbólicos. Y muchas veces solo ganas de sentir calor humano en medio del frío. O del calor australiano en este caso. Cierto. La tradición se adapta, pero el fondo siempre es el mismo. Héctor, ¿tú crees que en todos lados se saluda de la misma manera? Ni de coña. Aquí damos 2 besos, pero en otros países te puedes meter en un lío si no sabes qué hacer. Sí, en Francia, por ejemplo, hasta 3 besos. Y depende de la región. En el sur, más efusivos. En París, más serios. Y encima no sabes cuándo empezar ni cuándo parar. La primera vez que fui a Lyon, le di un beso a una señora y me miró como si hubiera intentado robarle el bolso. Seguro fue porque empezaste por el lado equivocado. Yo leí que hay que seguir el ritmo del otro, como un baile incómodo. Exacto. Y en algunos sitios ni siquiera se dan besos. En Corea, por ejemplo, hacen una reverencia, sobre todo si es alguien mayor. Sí, y en muchos países asiáticos el contacto físico con desconocidos es raro. En Tailandia, ni te imaginas. Juntan las manos como en una oración y dicen guay. Lo vi en un viaje. Parece súper respetuoso. Aquí, si hago eso en el bar, me toman por broma. ¿Me vas a rezar antes de pedir la cerveza? Justo. Y en Islandia, por ejemplo, casi nadie se da 2 besos. Un apretón de manos o un simple hola ya vale. En Noruega también es así, muy sobrio, nada de efusividad. Si sonríes mucho, piensan que eres falso. No me extraña, tienen una cultura muy contenida. Aquí en España, si no hablas alto y gesticulas, parece que estás enfadado. Claro, para ellos somos unos histriónicos. Pero oye, en Sudamérica, por ejemplo, el saludo es largo. Abrazo, beso, pregunta por la familia. Sí, en Argentina te saludan como si llevaras 10 años sin verlos aunque hayas estado allí ayer. Y en Brasil igual, abrazo fuerte, beso en la mejilla y ya van preguntando, ¿y tu mamá? ¿Cómo está tu tía Lucía? Aquí también, la verdad. Mi prima se casó con un chico sueco y el pobre la primera vez que vino a casa no entendía por qué su suegra lo abrazaba y le daba de comer a las 10 de la mañana. Seguro pensó, ¿esto es normal? ¿Aquí desayunan con paella? Más o menos. Y luego, cuando quiso irse a las 10:30, mi madre casi lo encierra con llave. Aún no has tomado café. Claro, aquí el tiempo se mide por las comidas, no por el reloj. Totalmente. Oye, ¿y en Japón no es raro lo del saludo con inclinación? Sí, y depende del ángulo. Una pequeña inclinación entre iguales, una más profunda para mostrar respeto. Si te inclinas mal puede parecer burla. Madre mía, yo con mi espalda ni me atrevo. Prefiero un beso y un qué tal. Pues cuidado en Ruanda o Burundi, donde ahora han puesto de moda el saludo sin contacto por temas de salud. Solo levantas la mano y haces un pequeño movimiento circular. Como si dijeras adiós pero sin despedirte. Exacto. Al final saludar es como una danza cultural. Si no conoces los pasos, pisas a alguien. O le das un beso donde no debes. O haces una reverencia mientras todos se tiran de cabeza al abrazo. En fin, mejor llegar tarde y decir que el GPS falló. Pablo, ¿tú sabías que en algunos países ni siquiera se usa tenedor? Claro, en muchos sitios comen con las manos o con palillos. Depende de dónde estés, la cubertería cambia por completo. Sí, en India, por ejemplo, la mayoría come con la mano derecha. Yo lo probé y al principio me sentía un desastre, pero luego hasta sabía mejor. ¿En serio? Qué curioso. Aquí si comes con las manos en un restaurante, te miran como si hubiera salido de una cueva. Sí, aquí el tenedor es ley sagrada, pero allá dicen que tocar la comida activa los sentidos, que incluso ayuda a digerir mejor. No lo había pensado así. Oye, ¿y en Etiopía? ¿No comen con la mano también, pero usando pan como cuchara? Sí, se llama injera, un pan esponjoso tipo crepe. Lo usas para envolver los guisos. Es muy práctico, aunque al principio no sabes cómo hacerlo sin mancharte todo. Me imagino. Yo en Marruecos comí cuscús con la mano. Y encima estaba caliente. Salía humo y yo allí, intentando moldearlo como si fuera arcilla. Seguro tenías las yemas rojas. Pero bueno, allá también es normal. Lo importante es solo usar la mano derecha, igual que en India. Ah, sí, la izquierda está reservada para otras cosas. Mejor no entrar en detalles. Exacto. Y en Japón, con los palillos, hay 1000 reglas. Ni los claves en el arroz, ni los pases de uno a otro como en el funeral. Ah, eso sí que lo sé. En un restaurante japonés,
Una señora me corrigió con una sonrisa. No cruzar palillos, como tumba. Me dio hasta vergüenza. Ay, qué fuerte. Aquí ni nos enseñan modales con tenedor y ellos tienen ceremonias enteras. Pues en Corea también usan palillos, pero metálicos, ¿sabías? Sí, y cuchara larga para el arroz. Los palillos de metal son raros al principio, resbalan más. Y encima están planos, no redondos. Dicen que es tradición familiar, que antes los reyes los usaban para detectar veneno. ¡Qué dato! Imagínate, palillo frío. ¡Listo! Alguien quiso matarme. Justo. Oye, ¿y en Turquía no comen mucho con pan también? Lo mojan directo en los platos. Sí, y nadie dice nada. Aquí llamarían al camarero. Este señor está comiendo con las manos. Llame a la policía culinaria. Exacto. Aunque en realidad, si lo piensas, el tenedor es relativamente moderno. Hace 200 años, en Europa, comer con él era casi de pijos. No me dirás. Pensaba que siempre se había usado. Nada. Antes todos comían con cuchillo, cuchara y dedos. El tenedor llegó tarde y con mala fama. ¿Para qué tinchar la comida como si fuera un cadáver? ¡Qué imagen! Este hombre come como un vampiro. Totalmente. Al final cada cultura desarrolla sus propias herramientas según su cocina. Y su paciencia con los derrames. Yo, la verdad, prefiero el tenedor. Menos contacto con la berenjena frita. Pero reconoce que una buena dosa india con los dedos tiene otra gracia. Vale, te doy razón. Después de lavarme las manos 5 veces. Iker, ¿tú has notado que en cada país los niños creen en figuras muy distintas cuando son pequeños? Claro, aquí tenemos a los Reyes Magos, pero en otros sitios es Papá Noel. Y hasta hay lugares donde ni siquiera es un viejo con barba. Sí, en Finlandia creen en Joulupuki, que al principio era más como un duende gruñón, no este señor bonachón de rojo. ¿En serio? ¿Un duende gruñón? Sí, antiguo, con pelo largo y barba sucia. Iba de casa en casa exigiendo comida. Si no le daban, dejaba carbón. O peor, maldiciones. Madre mía, eso sí que da miedo, ¿eh? Aquí los reyes vienen en camellos y regalan juguetes, aunque algunos haya portado regular. Pues en Holanda, San Nicolás viene desde España. Sí, desde España, en barco, con su ayudante Zwarte Piet. Ah, sí, ese tema ha dado polémica, ¿no? Por el tema del maquillaje oscuro y los estereotipos. Exacto. Antes lo pintaban con cara negra y vestido de sirviente. Ahora lo están cambiando por uno con manchas de hollín, porque supuestamente entra por las chimeneas. Complicado. En Estados Unidos también tienen sus debates con Santa Claus, pero allá al menos no tiene ayudantes controvertidos. Bueno, aunque en algunos sitios de Europa del Este sí. En Austria, por ejemplo, hay un tipo llamado Krampus que castiga a los niños malos. Sí, lo vi en fotos. Cuernos, látigo, lengua larga. Parece salido de una pesadilla. Y va acompañando a San Nicolás. Imagínate, tocan a tu puerta, uno reparte regalos y el otro te amenaza con llevarte al bosque. No me extraña que los niños se orinen encima. Aquí a lo sumo te deja carbón light, tipo inténtalo mejor el año que viene. Sí, o en Argentina, donde hay un personaje que vive en el Polo Sur y se llama Viejo Pascuero. ¿En el Polo Sur? Con pingüinos de mascota, supongo. Claro, y renos adaptados al frío antártico. Jaja. ¿Y en Rusia no es Ded Moroz? ¿El abuelo frío con su nieta es Neguroska, la chica de nieve? Sí, y él viste de azul, no de rojo. Llega en trineo tirado por caballos y vive en un bosque mágico. ¡Qué diferente! Aquí todo gira en torno a Oriente Medio. Camellos, mirra. Y en algunas zonas rurales de España antes creían en los ángeles o en la Virgen que traían los regalos, sobre todo en sitios muy católicos. Mi abuela decía que de pequeña pensaba que los reyes eran santos de verdad, que volaban guiados por la estrella. Como yo pensaba que Papá Noel tenía fábrica de juguetes en el cielo, no en el polo. ¡Jaja! ¡Qué inocentes! Hoy en día muchos niños ya lo saben antes de los 6 años, con internet y todo. Sí, pero aún hay padres que montan el teatro completo. Huellas de camellos en el balcón, cartas quemadas porque volvieron al cielo. Yo le dije a mi sobrino, los reyes existan, pero trabajan con logística moderna. Ahora usan drones. Buena excusa. Al final da igual la figura, lo bonita es la magia que dejan. Totalmente. Que un niño espere con ilusión algo bajo el árbol
Eso no cambia, sea quien sea el que lo traiga. Adrián, ¿tú crees que en todos los países se llora igual en un funeral? Ni mucho menos. Hay sitios donde lloran a gritos y otros donde ni una lágrima se ve. Depende de la cultura, del dolor y de cómo se enseña a expresarlo. En Grecia, por ejemplo, las mujeres hacen mirólogos, como cantos fúnebres, muy tristes, casi poéticos. Yo lo escuché una vez y se me heló la sangre. Sí, es muy intenso. En algunas culturas mediterráneas, el duelo es público, visceral. Aquí en España también se llora, pero más en familia, con recogimiento. Claro, aunque en Andalucía he visto cosas parecidas, con abrazos fuertes, gemidos. Es como si el dolor tuviera que salir a la fuerza. Y en cambio, en Japón, todo es muy sereno. Silencio, ceremonia, respeto. No se levantan voces, no se dramatiza. Sí, lo vi en un documental. Las personas van vestidas de negro, hacen una reverencia, dejan flores y se van en silencio. Es impresionante. El control emocional es total. Imagínate hacer eso aquí. ¿Ya está? ¿No vas a decir nada? Exacto. Aquí si no dices un par de frases bonitas parece que no querías al difunto. Pues en Tailandia incluso hay monjes que cantan durante días para guiar el alma y usan flores blancas, nunca rojas porque el rojo es alegría. Y en algunos pueblos de Kenia celebran el funeral como si fuera una fiesta. Beben, bailan, honran la vida del fallecido con energía. Lo he leído. Dicen que morir es parte natural y que hay que agradecer los años vividos, no solo sufrir por la pérdida. Me gusta esa idea. Aquí a veces el duelo se vive como una carga, como si mostrarte triste fuera lo único decente. Sí, y encima te miran raro si pasados unos meses ya sigues adelante, como si el dolor tuviera fecha de caducidad. Pues en México, con el Día de Muertos, es todo color, música, ofrendas con pan, velas, calaveras. Es como recibir a los muertos en casa. Sí, y hasta comen junto a las tumbas. No es luto, es encuentro. Muy distinto a nuestra Semana Santa tan penitente. Claro, aquí todo es negro, cirio, silencio. Allá es alegría, colores, comida picante. Y en Escocia, ¿sabías que antiguamente quemaban la casa del difunto para que el espíritu no volviera? ¡Qué fuerte! Hoy en día mejor se llevan las cenizas en un frasco. Sí, aunque en Nepal, en algunas comunidades, los cuerpos se exponen en torres de cielo para que los buitres los devoren. Uf, eso me costaría entenderlo. Pero para ellos es una forma de devolver el cuerpo a la naturaleza, sin contaminar la tierra ni quemar madera. Justo. Cada tradición tiene su lógica simbólica. Y en Suecia, por ejemplo, hacen funerales minimalistas. Una flor, una canción, un minuto de silencio y después todos a tomar café. Café y bollos, como si fuera una reunión cualquiera. Sí, pero no es falta de respeto, es su manera de normalizar la muerte, de no demonizarla. Al final, todas estas formas intentan lo mismo: despedir, recordar y seguir viviendo. Sí, cada uno con su idioma del duelo. Y ninguno tiene razón absoluta, solo humanidad. Hola, Nacho. ¿Tú sabías que en algunos países ni siquiera se duerme en la cama? ¿En serio? Pues claro que sí. En Japón mucha gente duerme en tatamis, con futones en el suelo. Yo lo probé una vez y al día siguiente me dolía todo. Sí, porque no estás acostumbrado. Pero ellos dicen que es más sano, que cuida la espalda y que ayuda a desconectarse del mundo. En plan zen total. Aquí, si duermo en el suelo aunque sea una siesta, mi madre entra gritando, ¡levántate que no eres un perro! Típico. Pero oye, en Mongolia también duermen en camas bajas, dentro de las yurtas, y en invierno con varias capas de pieles. Imagínate despertarte y ver nieve por todos lados, pero calientito como un pan recién hecho. Exacto. Y en muchos países africanos, sobre todo en zonas cálidas, usan hamacas o redes entre árboles. Como en las películas de selva. ¡Buenos días, cocodrilo! Sí, aunque muchas veces estando elevadas para evitar insectos o animales. Y además dicen que el leve balanceo ayuda a dormir mejor. Oye, hasta tiene sentido. A mí me marea un poco, pero supongo que uno se acostumbra. Claro. Y en Groenlandia, los inuit a veces duermen en iglús, con piel de foca como colchón y lámparas de grasa animal para luz. ¡Qué frío debe hacer!
Pero dicen que dentro de un iglú bien construido puede hacer 0 grados centígrados mientras afuera hay -30. Sí, el hielo aísla muy bien. Lo que no entiendo es cómo no se les congela la nariz. Pues yo leí que duermen con la cabeza tapada, casi en posición fetal y respiran cerca del cuerpo para aprovechar el calor. Uf, a mí eso me daría ansiedad. Yo necesito aire libre, ventanas abiertas. Si cierro la puerta del dormitorio, siento que me ahogo. Yo igual. Pero en Irán, por ejemplo, muchas familias duermen en alfombras grandes, juntas, con mantas pesadas, comparten calor literalmente. Me gusta esa idea. Aquí ya cada hijo tiene su habitación, su cama, su serie en el móvil. Y encima dicen que no hay conexión familiar. Sí. En muchos sitios aún se duerme en grupo, padres, hijos, abuelos, como antes aquí, cuando vivíamos todos en casa de los abuelos. Exacto. Y en Túnez, por ejemplo, en algunas casas tradicionales tienen camas bajas de madera, con dosel y cortinas para aislar del calor. Como camas de princesa del desierto. Sí, y en Perú, en los Andes, usan colchones de paja o lana de alpaca y se cubren con ponchos gruesos. Y todo a más de 4.000 metros de altura. El sueño debe venir rápido solo por falta de oxígeno. Posiblemente. Oye, ¿y en Holanda? ¿Sabías que algunas camas son tan estrechas que apenas cabes? Sí, parecen ataúdes cómodos. Dicen que es por el espacio, que las casas antiguas son pequeñas. Pues en Vietnam, en zonas rurales, he visto familias enteras durmiendo en una misma plataforma de bambú bajo un mosquitero gigante. Con los pies de uno al lado de la cabeza del otro. Y todos roncando al unísono. Al final da igual donde duermas. En el suelo, en el aire, en una choza. Lo importante es poder descansar. Totalmente. La cama cambia, pero el sueño sigue siendo el refugio universal. Eso sí, aunque yo la verdad prefiero mi colchón viscoelástico y mis almohadas. No soy tan aventurero. Ni yo. Pero mira, saber que hay tantas formas de soñar da que pensar. Héctor, ¿tú crees que en todos lados se pide matrimonio de la misma manera? Ni de broma. Aquí es anillo, rodilla, cena romántica, pero en otros países es todo más raro, más tradicional o hasta colectivo. Sí, en Escocia, por ejemplo, hay sitios donde el chico tiene que pedir permiso al padre y también a la madre. Y si alguno dice que no, mejor ni lo intentes. ¿En serio? Aquí ya con el suegro te basta para sufrir. Imagínate tener que convencer a los dos. Sí, y en Sudáfrica, en algunas culturas, como entre los zulúes, el novio va con toda su familia a la casa de la novia a negociar el lobola, una especie de dote, que puede ser ganado, dinero... O sea, en vez de te casas conmigo, es más bien, ¿cuántas vacas vale tu hija? Dicho así suena frío, pero para ellos es un gesto de respeto, de compromiso. No es comprar, es demostrar que puedes cuidarla. Vale, lo entiendo. En India también pasa algo parecido, ¿no? Aunque ahora muchas bodas son más modernas. Sí, pero aún hay familias que organizan todo, desde la elección de la pareja hasta los trajes. Y el pedido de mano es casi una reunión de negocios. Uf, yo me moriría de vergüenza. Aquí ya me sudan las manos solo pensando en pedir salir a alguien. En Corea del Sur, antes era la madre del chico la que iba a casa de la chica a proponerlo, sin que él estuviera presente. ¿En serio? ¿La mamá siendo de casamentera? Sí, y llevaba regalos simbólicos como frutas o té. Si la familia aceptaba, empezaban los preparativos. O sea, tú ni sabías que estabas en proceso de propuesta. Exacto. Hoy en día ya no tanto, pero aún hay quien sigue traducciones así. ¿Y en Islandia no es todo más relajado? He leído que muchos viven juntos años sin casarse y cuando lo hacen es en pantalones cortos y con amigos en una cabaña. Sí, muy natural. Nada de ceremonias largas. Algunos ni siquiera usan anillos. Aquí, si no hay anillo, la gente piensa que estás de prueba. ¿Verdad? Y en Rusia, por ejemplo, el anillo de compromiso no es tan común. Muchos se casan directamente después de decirse que sí. ¿Sin anillo ni nada? Bueno, luego en la boda sí llevan, pero el ritual del pedido con sorpresa no está tan arraigado. Oye, ¿y en Japón no hay bodas donde ni se conocen de antes? Sí, las miai, que son citas arregladas. A veces el pedido ni es romántico, es más bien como, hemos hablado con tu familia, ¿aceptas? Madre mía, yo necesito al menos una cena decente y un par de miradas intensas.
Claro, pero en esos casos el amor viene después, no antes. Para mí eso sería como comprarte un coche sin probarlo. Buen ejemplo, aunque hay parejas que dicen que funciona, que construyen el amor con el tiempo. Pues yo sigo soñando con la escena de película, playa, atardecer, música de fondo. Y ella llorando mientras dice que sí. ¡Claro! Aunque, la verdad, si me pone nervioso, seguro tropiezo y se me cae el anillo al mar. Entonces, mejor hazlo en seco o en un país donde no pidan permiso a nadie. Lucas, ¿tú sabías que en algunos países ni siquiera se celebra el cumpleaños como aquí? Claro, aquí hacemos fiesta, pastel con velas, regalos, pero en otros sitios es todo muy distinto o directamente no se marca la fecha. Sí, por ejemplo, en Corea del Sur celebran el Seolal, el Año Nuevo Lunar, como el día clave. Todos cumplen un año más ese día, sin importar cuándo naciste. No me digas. O sea, si naces en diciembre, a los 3 días ya tienes 2 años. Acá, exacto. Y lo curioso es que incluso hay un plato especial para eso. Tteokguk, sopa de fideos redondos. Si no te la comes, no cuentas el año. Entonces mejor no faltar. Imagínate. Perdón, no cumplí años. Me olvidé de almorzar sopa. Ajá, sí. En China también hay influencias parecidas, aunque ahora muchos jóvenes sí celebran su fecha exacta, sobre todo en ciudades. Y en Nepal, por ejemplo, los niños no celebran el nacimiento, sino el primer corte de pelo, que puede ser a los 3 o 5 años. Sí, se llama Chudakarana y es un ritual importante. Hacen ofrendas, invitan a brahmanes y el pelo se entierra o se lleva al río. ¡Qué diferente! Aquí si no hay tarta y cumpleaños feliz a los 364 días exactos, parece que no existes. Sí, ¿verdad? En muchas culturas religiosas, como entre ciertos grupos musulmanes, ni siquiera se celebra porque consideran que es una tradición no autóctona. Sí, he leído que prefieren no hacer fiestas con velas o pasteles, aunque algunos lo hacen de forma más discreta, solo en familia. Y en Etiopía usan un calendario diferente. Tienen 13 meses. Así que su cumpleaños cae en nuestra fecha cada año según el nuestro. ¿13 meses? Nadie me había dicho eso. Sí, 12 de 30 y uno de 5 o 6. Y celebran el Año Nuevo en septiembre. O sea, podrías tener 2 nuevos comienzos al año. Podrías aprovecharlo. Este mes empiezo dieta otra vez. Perfecto. Y en Tailandia, por ejemplo, en lugar de decir feliz cumpleaños, dicen feliz día de tu estrella. ¿Por qué vinculan la fecha a la astrología? Sí, y cuando eres mayor, en vez de fiesta, vas a templos a hacer ofrendas. Es más espiritual que festivo. Aquí a los 50 es una macrofiesta con fotos de toda tu vida proyectadas. Con baile final incluido. Y en Japón, hasta hace poco, los cumpleaños no eran tan importantes. Lo grande era el Kodomo no Hi para los niños o el Keroe no Hi, el Día de los Ancianos. Sí, y ahora sí celebran más, pero con regalos simbólicos, nada de fiestas desbordadas. Algunos ni soplan velas. Aquí si no soplas piensan que te falta pulmón. O que no hiciste el deseo. Y en Rusia, ¿sabías que a veces la persona que cumple años no recibe regalos, sino que ella invita a todos? Sí, como si dijera, gracias por estar en mi vida, yo pago las copas. Justo, al revés que aquí, donde llegas con mochila llena de obsequios y esperas que te den más. El ego cumpleañero universal. Pues al final da igual cómo se celebre, lo que importa es que alguien se acuerde de ti. Totalmente. Que sepas que existes, que has dejado huella. Aunque sea con una vela en una tarta de chocolate. O con un tazón de sopa coreana. Hola Gael, ¿tú sabías que en muchos países ni siquiera se usa reloj para saber la hora de las cosas? Claro, aquí vivimos por agendas y alarmas, pero en otras culturas el tiempo es más flexible, casi orgánico. Sí, como en Marruecos o en muchas zonas de Sudamérica, donde ahora puede significar dentro de media hora o incluso mañana. Lo llamaban hora marroquí o hora latina. Llegas a una cita a las 5 en punto y el otro aparece a las 6 como si nada. Y no es falta de respeto, es otra forma de entender la vida. Aquí si llegas tarde 5 minutos, ya estás justificándote como si hubieras matado a alguien. Totalmente. En Alemania, por ejemplo, si dices a las 4, significa 3:59 con tu culo en la silla. Si no, fallaste al sistema. Exacto. Yo fui de intercambio a Múnich y mi tutor me miró horrorizado porque llegué a las 4 con 2 minutos. Seguro pensó, esta chica
no tiene disciplina cósmica. Pero en Grecia, por ejemplo, dicen que el tiempo es circular, no lineal. No se agobian por cumplir horarios estrictos. Como si dijeran, la vida no es una fila, es un baile. Justo, y en algunas comunidades indígenas de México o Perú miden el tiempo por actividades, cuando el maíz esté listo, después de la primera lluvia. Ni reloj, ni calendario. El campo les marca el ritmo. Sí, y en Etiopía usan un sistema de 12 horas que empieza a las 6 de la mañana, pero ellos lo cuentan desde la medianoche, así que las 7 de la mañana allí son la 1. ¡Qué lío! Imagínate llamando a un hotel. ¿A qué hora abre? A las 6. ¿6 normal o 6 etíope? Sí, tendrías que llevar una tabla de conversión. Y en Islandia, aunque usan el horario europeo, hay sitios donde ni ponen hora en las invitaciones. Solo dicen por la tarde. O sea, llegas cuando te dé la gana mientras haya café y pan. Exacto. Y en Bali, los días festivos siguen un calendario lunar local, el Paukón, de 210 días. Así que sus feriados no coinciden nunca con los nuestros. Y van al templo cada semana, pero su semana dura 6 días. ¿Cómo? Sí, tienen una semana de 5 días y otra de 6, depende del ciclo. Nada que ver con lunes a domingo. Madre mía. Yo ya me pierdo si cambio la hora en octubre. Y en Nigeria, en algunas regiones rurales, simplemente dicen cuando el sol esté alto o antes de que oscurezca. Vente cuando el gallo cante por segunda vez. Sí, al final el tiempo exacto solo importa en sociedades muy industrializadas. Donde todo es productividad, trenes puntuales y reuniones de 15 minutos. En otros sitios, prefieren vivir el momento. Si estás hablando con alguien, no interrumpes por mirar el reloj. Aquí, si no miras el móvil cada 2 minutos, parece que estás desconectado del mundo. Pues quizás ellos están más conectados. Con las personas, no con el cronómetro. Buena reflexión. A lo mejor necesitamos un poco de hora etíope en medio de tanta prisa.